Hola, hola, bienvenidos a Like Spanish Pod. Aquí aprendemos español paso a paso con un solo objetivo: hablar como un profesional, sin reglas largas, sin teoría aburrida, solo situaciones reales, frases útiles y un objetivo simple: hablar español con confianza y naturalidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que aparece en todas las conversaciones: cómo hablar de tu trabajo o tus estudios en español como un hablante nativo. 1. ¿Por qué es importante este tema? Imagina que estás en un café o en una fiesta o en una clase. Conoces a alguien nuevo. Después de hola y ¿cómo estás?, casi siempre viene la pregunta: ¿y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Es una pregunta muy común y tu respuesta puede mostrar tu personalidad, tu seguridad y también puede empezar una buena conversación. Pero muchas veces los estudiantes piensan demasiado. Quieren hablar perfecto y dicen algo como: soy una persona que trabaja en el campo de la comunicación. Gramaticalmente está bien, pero suena raro, suena muy formal, como un libro de texto. Los hablantes nativos dicen las cosas de forma más simple. Por ejemplo, trabajo en una escuela. Soy enfermera. Soy estudiante de ingeniería. Corto, directo y natural. Eso es lo que buscamos hoy. 2. ¿Cómo empezar? Vamos a empezar con lo más básico. ¿Cómo decir en qué trabajas? Si quieres decir que tienes trabajo, puedes usar trabajo en más lugar. Soy más profesión. Trabajo como más profesión. Por ejemplo, trabajo en un restaurante. Soy profesora. Trabajo como diseñadora. Fácil, ¿verdad? También puedes decir el tipo de empresa. Trabajo en una empresa internacional. Trabajo en una tienda pequeña. Trabajo en una oficina. Y si no estás trabajando ahora, puedes decir: no trabajo ahora, pero busco trabajo. Estoy entre trabajos. Antes trabajaba en un hospital. 3. Si eres estudiante y si todavía estudias, puedes usar frases muy parecidas. Por ejemplo, estudio español. Estudio biología. Soy estudiante de derecho. Estoy en mi segundo año de medicina. O más simple, voy a la universidad. Estoy en la escuela. Hago un curso de informática. Todas son frases muy comunes. No necesitas palabras complicadas. Y si estás trabajando y estudiando al mismo tiempo, puedes decir trabajo y estudio. Trabajo medio tiempo y estudio por las tardes. Estudio durante la semana y trabajo los fines de semana. Eso suena natural y fluido. 4. ¿Cómo sonar más natural? Hablar de tu trabajo o tus estudios no es solo decir qué haces. También puedes decir cómo te sientes o qué piensas. Por ejemplo, me gusta mi trabajo porque conozco a mucha gente. Mi trabajo es interesante, pero a veces es un poco estresante. Estudio medicina. Es difícil, pero me encanta. O con un toque más sincero: trabajo en contabilidad. No es muy divertido, pero me gusta el ambiente. Estudio economía. No siempre es fácil, pero aprendo mucho.
Estas frases son muy reales, no son perfectas, son humanas, y eso es exactamente lo que suena natural en español. 5. Pequeñas palabras mágicas. Si quieres sonar más fluido, usa pequeñas palabras de conexión. Por ejemplo, y, pero, también, por qué, a veces, entonces, ahora. Estas palabras hacen que tu español suene más vivo. Por ejemplo, trabajo en una tienda, pero ahora estudio inglés también. Soy estudiante y también trabajo los fines de semana. Estudio arquitectura porque me gustan los edificios. Simple, ¿verdad? Así es como hablan los nativos. 6. ¿Cómo dar más información? A veces, después de decir tu trabajo o tus estudios, puedes añadir un detalle pequeño. Por ejemplo, trabajo en un hotel. Me gusta hablar con turistas. Soy enfermera. Trabajo en un hospital grande. Estudio psicología. Me interesa el comportamiento humano. O si eres más creativo, estudio diseño. Me encanta dibujar y crear cosas nuevas. Trabajo en marketing. Es divertido y siempre hay algo diferente. Son detalles pequeños, pero muestran quién eres y qué te gusta. 7. Expresiones muy usadas. Vamos a ver algunas expresiones muy comunes que usan los nativos cuando hablan de trabajo o estudios. Escucha y repite conmigo. Trabajo tiempo completo. I work full time. Trabajo medio tiempo. I work part time. Tengo prácticas en una empresa. I have an internship at a company. Hago un curso en línea. I'm doing an online course. Busco trabajo. I'm looking for a job. Estoy en mi último año. I'm in my last year. Tengo un nuevo trabajo. I have a new job. Empecé a trabajar hace poco. I started working recently. Todas son frases muy cortas, muy útiles y muy fáciles de recordar. 8. ¿Cómo hablar con naturalidad, sin sonar como un libro? Muchos estudiantes piensan demasiado antes de hablar. Piensan en gramática, en verbos, en tiempos, pero los nativos hablan con ritmo, no con perfección. Puedes hablar con pequeñas pausas o correcciones. Por ejemplo, trabajo, trabajo en una oficina en el centro. Soy estudiante. Bueno, ya casi termino mis estudios. Esto suena más real, más natural. Así habla la gente. 9. ¿Cómo sonar positivo? Cuando hablas de ti, intenta sonar positivo. Incluso si tu trabajo o tus estudios son difíciles. Por ejemplo, es un trabajo duro, pero aprendo mucho. Mi carrera es difícil, pero me gusta el reto. A veces estoy cansada, pero me gusta lo que hago. Un tono positivo crea conexión y hace que la conversación sea más agradable. 10. Frases para entrevistas o contextos formales. A veces hablarás de tu trabajo en una situación más seria, una entrevista o una reunión. En esos casos puedes usar frases un poco más formales, pero aún simples. Por ejemplo, actualmente trabajo en el sector de la educación. Soy asistente administrativa en una empresa internacional. Estoy terminando mis estudios de ingeniería.
Busco una oportunidad para ganar experiencia. Estas frases suenan profesionales pero naturales. No necesitas palabras difíciles. 11. Hablar de tu camino, tu historia. A los hispanohablantes les gusta escuchar historias. Si cuentas un poco de tu camino, la conversación se vuelve más interesante. Por ejemplo, antes trabajaba en turismo, pero ahora estudio informática. Empecé en derecho, pero cambié a comunicación. Trabajé en otro país antes de empezar mis estudios aquí. Son frases muy sencillas, pero muestran tu evolución, y eso suena natural y humano. 12. Hablar de sueños y metas. Puedes hacer tu respuesta más bonita si hablas de tus sueños o tus metas. Mi sueño es trabajar en otro país. Me gustaría tener mi propia empresa. Quiero ayudar a la gente con mi trabajo. Cuando termine mis estudios, quiero viajar. Estas frases abren la conversación y muestran tu pasión. 13. ¿Cómo continuar la conversación? Después de hablar de ti, también puedes hacer preguntas a la otra persona. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias tú? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Llevas mucho tiempo en eso? Estas preguntas son simples pero muy útiles, muestran interés y te ayudan a practicar más español. 14. Errores comunes que debes evitar. Un error común es querer hablar demasiado perfecto, pero en una conversación normal los nativos se equivocan también. Si no sabes una palabra, no te detengas, usa otra o explica con palabras simples. Por ejemplo, trabajo en un lugar donde hay muchos libros. Una librería. Estudio cómo funciona el cuerpo, medicina. Perfecto, eso es comunicación real. 15. Práctica rápida. Vamos a practicar juntos. Repite después de mí. Trabajo en una oficina. Soy estudiante de arte. Estudio ingeniería. Trabajo medio tiempo y estudio por la tarde. Me gusta mi trabajo porque conozco a muchas personas. Mi trabajo no es fácil, pero aprendo cada día. Muy bien. Estas frases parecen simples, pero son la base de una conversación natural. 16. Pequeño ejercicio para ti. Después de este episodio, quiero que hagas un ejercicio. Graba un audio de 1 o 2 minutos y responde esta pregunta. ¿A qué te dedicas? ¿O qué estudias? Habla en voz alta. Cuenta qué haces, si te gusta, por qué lo haces y qué quieres hacer en el futuro. No busques perfección, busca fluidez. Hazlo cada día y cada vez sonarás más natural, más seguro, más tú. 17. Últimos consejos. Hablar bien español no es usar palabras difíciles, es hablar con sinceridad, con emoción y con alegría. Cuando hablas de tu trabajo o de tus estudios, estás hablando de tu vida, tu historia, tu sueño. Usa frases cortas, sonríe al hablar y disfruta el proceso. Gracias por escuchar este episodio de Like Spanish Pod. Si te gustó, suscríbete, compártelo. Y sigue practicando todos los días. Recuerda, nada de reglas largas, nada de teoría aburrida, solo frases útiles, situaciones reales y un objetivo claro: hablar español como un profesional. Soy Luna
y te deseo un día lleno de inspiración y nuevas palabras. Hasta pronto y sigue creyendo en ti.